Le invito a buscar el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14, perdón. Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 14. Saludamos a los que nos siguen por el internet también. A ellos les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, dejen sus comentarios, sus peticiones de oración. A partir de mañana, después de las 8:30 de la mañana, cada día vamos a estar publicando un video de unos 5 minutos de carácter evangelístico y de preparación para la campaña de oración que estamos llevando y evangelismo, para que usted también lo pueda compartir con la persona a la que usted está orando por ella y evangelizando. Hechos capítulo 1, versículo 12. Diga amén si ya lo tiene, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ahora lea el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y luego en el versículo 14 del capítulo 2 dice la Biblia: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que estáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y da la predicación. Ahora leamos el capítulo 8, versículo número 4 del libro de Hechos. 8, versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y vamos al capítulo 13, versículos 4 y 5. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vamos a orar buscando la dirección de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de leer tu palabra. Ahora suplicamos que tú nos ministres por medio de ella, que tú nos hables y que tú nos edifiques. En Jesucristo, amén. Amados hermanos, hemos titulado este mensaje: la obediencia a Dios, actitud indispensable para el éxito en la misión de la iglesia y la vida cristiana. Al leer los evangelios en armonía con el libro de los Hechos, descubrimos que los discípulos de Cristo, posterior a la resurrección de éste, se les ha dicho: no se vayan de Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo, y una vez que éste haya venido a vosotros, prediquen el evangelio, haciendo discípulos y bautizando y enseñando a la gente que guarden todas las cosas en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo Jerusalén. Y este es exactamente lo que luego vemos que los apóstoles y los primeros 120 discípulos, incluyendo las distintas Marías que había en aquellas congregaciones y la madre de Jesús, hicieron. O sea, ellos fueron obedientes. Si usted lee detenidamente el versículo 12 al 14 del capítulo 1, vemos que ellos regresan a Jerusalén, tal y como Jesús les había dicho. Se instalaron en el aposento alto y se dedicaron a la oración en espera del advenimiento del Espíritu Santo. Luego en el capítulo 2, verso 1, cuando el Espíritu Santo viene y ellos son bautizados con el Espíritu, ellos estaban reunidos y estaban orando, esperando. Ellos estaban obedeciendo lo que Jesús anteriormente les había indicado. Luego que son bautizados con el Espíritu Santo, obedecieron a Cristo y comenzaron a predicar, comenzaron a ser discípulos, comenzaron a bautizar gente y comenzaron a enseñar gente. Y el libro de Hechos trata de la extensión de esta predicación y esta gran comisión en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Evidentemente, esto nos hace ver que los discípulos se tomaron en serio la gran comisión dada por Jesús y obedecieron incondicionalmente a todo lo que Él había mandado y ordenado.
En Hechos 2 encontramos, por ejemplo, a Pedro junto a los 120 predicando, luego bautizando a más de 3,000 conversos, sin contar mujeres y niños, como dice el capítulo 2, verso 41. Entre el Hechos 2 y Hechos 8 encontramos a Pedro, a Juan, a Esteban y a muchos otros predicando en obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Incluso ahí está el relato de Esteban, el primer mártir cristiano, quien por estar predicando a Jesucristo es sentenciado a muerte y apedreado por una gran turba. En Hechos capítulo 8, versículos 4 al 5, vemos a Felipe y algunos otros yendo a Samaria a predicar el evangelio, y una vez más ahora estamos viendo el acto de obediencia de ir a los samaritanos, quienes tenemos que recordar que eran considerados enemigos de los judíos. Un judío nunca se le ocurriría ir a tratar con un samaritano. Sin embargo, Jesús había dicho en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y así están haciendo. Posterior a ello, en el capítulo 13, versos 4 al 5, vemos que con Pedro y en contexto de esto, y también Pablo, la iglesia comienza a extender su trabajo misionero hasta lo último de la tierra. Y luego tenemos en el libro de Hechos los 3 viajes misioneros de Pablo, la extensión del evangelio a todo el resto del imperio romano, e incluso llegando hasta España. Y luego que usted va a la historia del cristianismo en los primeros 4 siglos, puede ver cómo el evangelio es llevado incluso hasta el área de la China y el Japón, y en los países armenios, etcétera, etcétera. En otras palabras, lo que encontramos en todo el contexto del libro de los Hechos es a los creyentes obedeciendo de manera incondicional lo que Jesús había dicho, obedeciendo todo lo que Jesús había mandado, obedeciendo todo lo que Jesús había instruido. Todo esto nos hace ver que la actitud de obediencia de los discípulos que presenciaron al Cristo resucitado y que fueron hechos partícipes de sus últimas enseñanzas y también de su ascensión, caracteriza a la naciente iglesia, convirtiéndose esta en el modelo a seguir por todo creyente e iglesia de Cristo a lo largo de la historia, en la implementación y en la ejecución de la Gran Comisión y de su ministerio cristiano. Por tanto, hemos de mirar a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jerusalén, e imitar su actitud de obediencia. Y es que Dios espera que su pueblo sea fiel, obediente a cada una de sus enseñanzas. Por eso hacemos bien en considerar, a la luz de la Biblia, el tema de la obediencia a Dios y sus mandatos o palabras, asociándolos con la Gran Comisión y la misión asignada por Cristo a su iglesia. ¿Por qué lo voy a aplicar? Porque hay muchas maneras de aplicar esto, pero ¿por qué lo voy a aplicar específicamente asociado a la Gran Comisión? Porque estamos estudiando el libro de Hechos, y estamos estudiando el libro de Hechos para prepararnos como iglesia en un reavivamiento y en una reorganización para hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Por tanto, debemos considerar en primer lugar las razones por las cuales ser obediente a los mandatos divinos. Entonces, esto sale de la pregunta devocional: es ¿por qué los cristianos deben de ser obedientes a Dios? ¿Por qué ser obediente al Señor Jesucristo? ¿Por qué tomarse en serio todo aquello que el Señor nuestro Dios ha dejado en su palabra como instrucción, como exhortación, como amonestación e incluso como prohibición para cada uno de nosotros? Y al estudiar cuidadosamente la Biblia, en primer lugar vemos que debemos de ser obedientes porque desde la creación misma de la humanidad, Dios ha establecido y espera que todo hijo suyo le obedezca de manera incondicional en todo lo que Él pide, demanda y enseña. Si usted recuerda el acto, después que Dios hace toda la creación, Dios planta el huerto del Edén, y tras plantar el jardín del Edén, el cual es un santuario, porque es el lugar donde el hombre va a estar en la presencia de Dios, en el lugar de Dios, bajo la dirección de Dios, el Señor hace lo que se llama un pacto de obras con Adán y con Eva, y el pacto de obras implicaba y estaba fundamentado en un acto de obediencia. Y es que cada pacto de Dios
siempre está fundamentado en actos de obediencia de los creyentes. Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol puedes comer. Eso es un mandato, una enseñanza que es permisiva. Puedes comer de todo árbol. Y ahora da una instrucción y un mandato que es prohibitivo o negativo, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Razones por las cuales no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque por ello estoy probando tu obediencia, tu obrar obediente, y el día que comas de este árbol vas a morir. La muerte será una realidad en tu vida porque habrás transgredido lo que Dios mandó, y toda transgresión de lo que Dios manda es un pecado. Por tanto, ellos, Adán y Eva, tenían que obedecer. Entonces fíjense, a donde quiero llegar es al punto de que los primeros pasos del hombre en la tierra, en su relación con Dios, están condicionados por actos de obediencia. La vida comienza con obediencia a Dios. Para Dios la obediencia es algo imprescindible. Y eso debe carcomer nuestra mente y nuestro corazón. Porque eso significa que la cosa que más Dios espera de ti y de mí para poder vivir de tal manera que en todo le honremos y le glorifiquemos es ser obedientes a cada uno de sus mandamientos, de sus enseñanzas, amonestaciones, exhortaciones y también a sus prohibiciones. Amados hermanos, Dios, tras crear a Adán y a Eva, esperaba que éste le obedeciera en el pacto de no comer del árbol. Dios, al dar su ley, vamos a decir, a ellos, esta ley, no esperaba otra cosa que pudieran comer de todo menos de aquel fruto. Pero todos conocemos la historia. Adán y Eva extienden su mano, desobedecen a Dios, y la desobediencia a Dios trajo como resultado pecado y muerte. Y es que eso es lo que produce la desobediencia a Dios, pecado y muerte. Y amados hermanos, es importante entender que así como Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, luego da una serie de mandamientos en la Biblia, cuando da la ley a Moisés. Y al dar la ley a Moisés descubrimos que la ley también, en un pacto de ley, también exigía obediencia del pueblo a la ley de Dios. Cuando Dios se revela a Israel en el monte Sinaí y da a conocer todas sus leyes y todos sus preceptos, da a conocer las tres áreas de la ley para Israel: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. El pacto con el pueblo era que ellos debían de obedecer cada punto de la ley. Y a semejanza del pacto con Adán y Eva, encontramos que hay bendiciones para que lo obedecen, pero hay también maldiciones y consecuencias por la desobediencia. En el pacto con Adán y con Eva, la consecuencia era estar separado de la gloria de Dios, pecado, muerte y expulsión. Y en el caso de la desobediencia a la ley de Moisés, si usted lee Deuteronomio 28, va a encontrar una lista inmensa de las consecuencias. Separación de la familia, separación de los hijos, falta de prosperidad económica, incluso falta de espiritualidad y un sinnúmero de cosas catastróficas. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 24, en el versículo número 1, que es el momento en el cual Dios está haciendo este pacto que implica obediencia también, se dará cuenta que dice: dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 60 de los ancianos de Israel, o sea, los líderes, y os inclinaréis desde lejos. Y esto nos va enseñando que los que tienen que ser ejemplo por excelencia ante el pueblo de Dios de obediencia son los líderes. No pueden haber líderes desobedientes. Pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora, eso dijo el pueblo. ¿Y por qué lo dijo? Porque había entendido que Dios demandaba obediencia. Ahora, lea conmigo el verso 7
del mismo capítulo 24, tomó el libro del pacto, está hablando Moisés. Verso 6, Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. O sea, está cumpliendo el rito que Dios había establecido. Y Moisés dice que tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Y, ¿qué dice ahí? Obedeceremos. Había un pacto de obediencia también. Porque Dios había dicho, quiero que obedezcan cada punto de la ley. De hecho, cuando Jesús interpreta esto en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, ¿qué dice él? De la ley no pasará ni una jota, ni una tilde. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y esto lo está diciendo de la ley. Quiere decir que por siempre el pueblo de Dios de todas las épocas y de todas las generaciones y de todos los tiempos y de todo lugar tiene el compromiso, el deber y la obligación de obedecer todo lo que Dios ha prescrito en su palabra, la Biblia. Por tanto, el pueblo de Dios debe de caracterizarse por la obediencia absoluta a su Señor, por la obediencia absoluta a todo lo que Él ha mandado en su palabra, la Biblia. Ahora, cuando vamos a la relación del nuevo pacto con Jesucristo, porque recuerden que después de Jesucristo, Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, entramos en una nueva alianza. También la nueva alianza y la vida de nueva alianza, la vida de iglesia, la vida de cristiano, también se caracteriza por la obediencia a su Señor. Porque Jesucristo, hemos visto en los últimos estudios, que es Señor, Rey y Gobernante. Y vamos a ver que Jesús, cuando estuvo en la tierra, en el Evangelio queda registrado, enseñó de que Él también espera que sus hijos seamos personas obedientes a lo que Él ha enseñado, mandado y ordenado. Y esto tiene que hacernos pensar, porque a donde quiero llegar es al punto de que todo el Antiguo Testamento, Jesús y los apóstoles siempre enseñaron que el cristiano debe caracterizarse por ser una persona obediente a lo que Dios manda. Y si Dios ha instituido la gran comisión en un tono de imperativo, como orden, id por todo el mundo, hagan discípulos, prediquen, bauticen y enseñen, entonces nosotros tenemos que ser obedientes en la ejecución de la gran comisión. Entonces la iglesia, todo su ministerio tiene que enfocarlo y dirigirlo en pro de la gran comisión, porque eso es lo que Dios quiere y porque Dios espera ser obedecido. Amados hermanos, veamos ahora lo que dice Jesús, porque por medio de Jesucristo Dios declara que los que le aman a Él y a sus hijos son aquellos que guardan sus mandamientos, o sea, los que obedecen las enseñanzas dadas. De hecho, la Biblia pone en tela de cuestionamiento o de juicio a la persona que dice, soy cristiano, pero no obedece las enseñanzas de Cristo. No vive conforme a las enseñanzas de Cristo en obediencia a Cristo. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Jesús. Vamos a Juan capítulo 14, verso 15, por favor. Juan capítulo 14, versículo 15. Juan capítulo 14, versículo 15. Un texto muy conocido y muy importante, márcalo en su Biblia, medite luego en casa o revise el video nuevamente, grábenlo en su mente, en su corazón. Juan capítulo 14, verso 15, por favor. Después que Jesús ha venido diciéndole a la gente, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre si no es por mí, y da instrucciones sobre la vida cristiana, la vida de oración. Ahora en el verso 15 dice lo siguiente: si me amáis, y se lo está diciendo a discípulos, y amados hermanos, ¿qué somos tú y yo? Somos discípulos de Cristo. Estas palabras son para ti y para mí. Estas palabras son para cualquier creyente de cualquier lugar. Y Jesús, como si estuviera hoy, porque esto es palabra de Dios, Jesús está aquí y por medio de tu palabra, su palabra, Jesús hoy te está preguntando también a ti, ¿me amas? Y es importante que esto sea bien grabado y clavado en tu mente, en tu alma y en tu corazón. Si me amas, Jesús dice de manera autoritativa,
Lo dice con autoridad en tono imperativo. No es una opción. No es algo que yo puedo tomar o desechar. Practicar o no. Jesús simplemente dice, si me amas, guardad mis mandamientos. Es una orden. Por tanto, quien ama a Jesucristo va a encontrar placer, deleite en guardar los mandamientos de Él. ¿Y qué es guardar los mandamientos? No es tomar el Evangelio y ponerlo en una vitrina, en el lugar más visible para que todo el que llegue diga, mira qué bien guardada tiene su Biblia. No. Guardar significa obedecer, poner en práctica. Entonces, los que aman verdaderamente a Jesucristo no son los que lo dicen con sus labios, son los que lo dicen con su estilo de vida, en el ejercicio práctico de obediencia a cada enseñanza cristiana, dejándose afectar por todo lo que Jesús dice, manda y enseña, incluyendo el ejercicio práctico de la Gran Comisión. Por tanto, quien no ejecute la Gran Comisión, quien no predique a Cristo, quien no esté involucrado en enseñar de Cristo, en hacer discípulos de Cristo, está en un acto de rebeldía. No está obedeciendo. Si una iglesia no se estructura en pro de la Gran Comisión para ser discípulos de Cristo, está en desobediencia. Y no solamente está en desobediencia, sino que esa iglesia probablemente se ama a sí misma, pero no ama a Jesucristo. Porque el que ama a Jesucristo, Él dice, me obedece. ¿Y no ha dicho Él ir por todo el mundo? Entonces, ¿por qué tengo que ir a todo el mundo? Porque lo amo a Él. Y porque lo amo, lo obedezco en esto. ¿Por qué tengo que ir y bautizar? Porque lo amo a Él y Él me ha dicho bautiza. ¿Por qué tengo que hacer discípulos? Porque lo amo a Él. ¿Por qué hay que establecer un sistema de enseñanza para que la gente guarde todas las cosas y un sistema disciplinario para que la iglesia viva como comunidad de pacto en orden, en disciplina, en santidad y no en pecado y en mundanalidad? ¿Por qué vivir así? Porque lo amamos a Él. Y Él nos ha dicho, hagan esto. ¿Por qué practicar la comunión y el servicio al prójimo y a los santos? Porque Él ha dicho, el que quiera ser grande en el reino sea vuestro siervo, y le amamos a Él. Y como le amamos a Él, tenemos que obedecerle. Entonces, el amor a Jesucristo es la motivación fundamental por la cual le obedecemos y hacemos la misión. Entonces quiere decir que hemos de congregarnos en torno a su enseñanza y preguntarnos qué nos ha pedido que hagamos, cómo quiere que lo hagamos, y por amor a Él, implementarlo en nuestra vida en actos de obediencia. Eso es lo que Él ha dicho. Ahora, este no es el único pasaje que habla al respecto. Si usted va, por ejemplo, al verso 21 más abajo, mire lo que Él enseña. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, los obedece, ese es el que me ama. O sea, que está identificando al creyente que verdaderamente es creyente, a la persona que verdaderamente ama a Jesucristo. ¿Y esa persona quién es? El que guarda los mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. A veces cometemos el error de pretender amar más a la gente y a la iglesia que a Jesús. Y cuando amamos más a la iglesia que a Jesús, cometemos actos de idolatría y estamos pervirtiendo el orden de Dios. Ama a Jesucristo sobre todas las cosas y créame que tu amor por la iglesia va a ser extraordinario. El amor a Jesús es el fundamento de la obediencia y viceversa. Vaya al capítulo 15 ahora del mismo Evangelio de Juan, verso 10. Y mire en tan solo 2 capítulos cuántas veces Jesús ha hablado de esto. Esto nos indica que para Jesús es importante. Y es que la Biblia toda está llena de actos de obediencia y demandas de obediencia. Capítulo 15, verso 10. Si guardareis mis mandamientos, ¿qué ocurrirá? Dice la Biblia, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Solamente se puede permanecer en Cristo y en el amor a Cristo cuando se lleva una vida de obediencia a todas las enseñanzas de Jesús. No a una parte de las enseñanzas, las que yo quiero y las que me convienen, o las que yo trato de adaptar para complacer mi carne. No, todas. Aunque hayan enseñanzas que te van a doler. A mí hay enseñanzas de la palabra de Dios que me duelen mucho. Que lo que quisiera es borrarlas de ahí. ¿Por qué? Porque denuncian mi pecado, mi maldad, atentan contra lo que yo soy y hago, que no está bien. Pero no me toca a mí adaptar la palabra a mi vida, me toca a mí adaptar mi vida a la palabra. Y eso nos corresponde a todos. Y vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nosotros todos como iglesia cuando asumimos en amor a Cristo obediencia a todos sus mandatos, incluyendo la Gran Comisión, porque recuerde que estamos enfocados en la Gran Comisión. Ahora, otra razón por la cual ser obediente a los mandatos divinos es porque la obediencia a los mandatos de Dios desde siempre ha gozado de preeminencia en el corazón de Dios por sobre toda cosa, aún sobre toda devoción humana u acto de adoración. A veces he oído personas decir: lo más importante en la vida de la iglesia es la adoración. No, es la obediencia a Dios. El tener un corazón, una mente y un alma conforme a la de Jesucristo. Por eso la Biblia dice: a un varón perfecto hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Por eso Dios nos dejó la Biblia. Dice: para que seas un varón perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis queridos amados hermanos en el Señor, es importante que cada uno de nosotros asimile correctamente que por encima de la mejor y más exquisita de las alabanzas que pueda ofrecer una iglesia, Dios prefiere la obediencia de su pueblo. Una iglesia puede tener las más exquisitas de las alabanzas, en términos musicales, de arreglos, corales, etcétera, etcétera, que si no vive acorde a las enseñanzas de Jesucristo en obediencia, tal alabanza es una abominación detestable para Dios. Y no me crea a mí, porque yo soy un pelagatos. Créale a lo que dice la Biblia. Porque esto nos hace ver que la verdadera adoración y vida que agrada a Dios se caracteriza por ser obediente a Él. Para Dios, el obedecer y prestar atención a los mandamientos dados por Él es mejor que cualquier acto de adoración. ¿Usted recuerda lo que pasó con Saúl y Samuel? Cuando Samuel se resiste a esperar, Saúl se resiste a esperar a Samuel y se avienta a hacer algo que no le era dado hacer él. Y con una buena intención de adoración, fíjese, con una buena intención de vivir en victorias, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí ocurre algo y la Biblia nos transmite una enseñanza que perdura hasta el día de hoy y que sigue con la misma vigencia de siempre y que cada uno de nosotros debe tomar en cuenta como iglesia y como creyente. Está en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Y apunte este texto, medite en ello, hermano, porque es imprescindible para la vida cristiana. Allí le dice el Señor, nos dice el Señor, 1 Samuel 15, 22. Perdón, esa no es la cita. Bueno, es el texto donde... estaba en el 14, 15:22, sí. Mire lo que dice. Samuel dijo y le hace una pregunta. Y cada uno de nosotros, sin excepción, tiene que hacerse esta pregunta. La misma pregunta es para nosotros. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Dime, ¿se complace Dios más en uno que en el otro? ¿O tanto, igual o qué? ¿Qué está pasando aquí, Saúl? Esto deja pensando al hombre. Porque está poniendo en una balanza la obediencia y la adoración. Y acto seguido, Samuel da la respuesta. Y esta es la respuesta que tiene que estar grabada en tu mente y en tu corazón. Es la respuesta de Dios para tu vida, para mi vida, para nuestra vida como iglesia. Ciertamente, oye, ¿a quién se le recuerda esta palabra de cierto, o ciertamente? Te digo, la misma palabra autoritativa de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ciertamente quiere decir que no hay dudas, esto es absoluto, aquí no hay puntos medios, aquí no hay tintes, es absoluto. Ciertamente, el obedecer, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Es mejor que el sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que para Dios es más aceptable un creyente que presta atención a sus mandamientos y obedece sus mandamientos que no el que está cantando todos los domingos en la iglesia. Que cantar es parte de la obediencia, claro, ¿eh? Pero aplicando esto al contexto de la misión de la Gran Comisión. Mire, si no pagamos el precio de salir a predicar, de enseñar, de hacer discípulos, cerremos esto y no venga a cantar, porque nuestra canción, nuestro himno, Dios no lo está escuchando. Porque una iglesia que no predica, que no enseña, que no hace la Gran Comisión, es una iglesia cuyo sacrificio de alabanza Dios no recibe, porque Dios se complace más de la obediencia que de los sacrificios. Queremos que Dios reciba nuestra adoración, hagamos la Gran Comisión. Pero no solo la Gran Comisión, vivamos el Evangelio, vivamos a Jesucristo, andemos en Cristo. Oye, esto es difícil, es cierto, hay partes que son difíciles, mas no imposibles, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y porque ninguno de los mandamientos de Dios son gravosos. Y la Biblia es clara, yo prefiero la obediencia a los sacrificios. Mire, es mejor que vivamos obedientes y no que cantemos, fíjese. O tengamos cualquier rito. Para Dios toda ofrenda o alabanza se vuelve inmunda si el creyente desecha los mandamientos de Dios por seguir sus propios consejos, amando sus abominaciones, lo cual desemboca en una condición fatal y terrible para tal creyente. Y como les he dicho, no me haga caso a mí, hágale caso a lo que dice la Biblia. Vaya a Isaías 66, versículos del 1 al 4, hermano. Y esto veámoslo a la luz de la Gran Comisión como mandato, porque, amados hermanos, muchas veces y lamentablemente la mayoría de las iglesias hoy se toman de manera muy superficial la Gran Comisión, la vida de oración, la vida piadosa, y se enfocan en otros puntos dejando esto al azar. Y eso no puede ser así entre nosotros. 66 del 1 al 4, Jehová dijo así: el cielo es mi ¿qué? Mi trono. Está hablando de su gobierno. La tierra el estrado de mis pies, o sea, su servidora. Y ahora Dios hace esta pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Está hablando del templo, del centro de enseñanza, el centro de misión del antiguo pacto. Aplicando esto a nuestros tiempos, Dios nos diría: ¿dónde está mi iglesia que debe de ser edificada en base a la Gran Comisión? ¿Dónde está la iglesia que tiene que estar yendo puerta por puerta anunciando el reino? ¿Dónde está la iglesia que debe de estar esforzándose para que la gente se vuelva seguidoras de Jesucristo?
¿Dónde está la iglesia que debe de estar bautizando a los conversos? ¿Dónde está la iglesia que debe estar enseñando a todo creyente, al nuevo y al viejo, a que vivan conforme a la palabra y haciendo valer las disciplinas de la iglesia? Para que los miembros de toda la iglesia anden ordenadamente y como Dios manda, y no en desobediencia y relajo y pecado. Esa es la manera de aplicarlo a nuestros tiempos. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, el lugar donde yo descanso, donde yo habito, junto con mi pueblo que reposa en adoración. Ahora Dios dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y después, ¿qué dice Jesús en el Nuevo Testamento? Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque el que es pobre en espíritu, ¿a qué se refiere? Al hecho de que está consciente de su miseria espiritual, de la maldad que hay en su vida y de su necesidad de Dios, y humildemente le pide a Dios, perdóname, transfórmame, cámbiame, ayúdame a obedecerte. Quiero guardar tu palabra, incluyendo la gran comisión. Entonces, ¿a quién mira Dios? Al pobre y humilde de espíritu. Ahora la pregunta interesante es la antítesis de esto. ¿A quién Dios no mira? Al humilde y al altivo de espíritu. Oh, lo que yo soy, lo que yo hago, lo que he conquistado, lo que he logrado, el tiempo que tengo, los dones que tengo, la sabiduría que tengo, o el dinero que tengo, o la educación que tengo. Por eso la Biblia dice, no, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Pero Dios mira al pobre y humilde de espíritu. Y no solo al que es pobre y humilde, sino que además Dios mira al creyente, Dios mira a la iglesia que tiembla ante su palabra. Porque ve lo que la Biblia dice, y al no verse a sí mismo viviendo como dice la Biblia, le cae terror porque está en desobediencia. Y sabe que la desobediencia no conviene en lo absoluto y no produce bien. Mira el verso 3. El que sacrifica buey, y lo está comparando con el desobediente y con el que no tiembla la palabra. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Recuerden que el buey era el animal por excelencia de la ofrenda del Antiguo Testamento, del sacrificio. Pero Dios había dicho, no matarás, porque matar es un pecado, porque atenta contra el hombre que es hecho imagen de Dios. Y lo que Dios está diciendo, el desobediente es como el que coge a un ser humano y lo sacrifica en el altar, como si fuera el buey. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro, un animal detestable para los hebreos. De hecho, un hebreo común, ¿cómo oraba? Gracias, Señor, porque no soy mujer, gracias porque no soy perro, porque no soy gentil. El que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo, un animal impuro. Y el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Qué está diciendo Dios? Que aunque estén haciendo los ritos que Dios ha dicho y lo estén haciendo con el animal correcto, si no están en obediencia porque no están temblando ante la palabra de Dios y no están siendo humildes ante Dios, esa ofrenda es como si fuera la más abominable de todas las ofrendas, porque teniendo de conciencia de la santidad de Dios, hay más condenación sobre el pueblo cuando no obedece y vive como Dios manda. Y este pasaje es muy duro. ¿Y por qué dice que esa ofrenda es así? ¿A consecuencia de qué? Dice, porque escogieron sus propios caminos. Error número 1. Escoger nuestros caminos, nuestras ideas, nuestras intenciones, nuestras ocurrencias. Eso es un error, porque uno tiene que escoger el camino correcto.
¿Y quién es el camino correcto? Jesús. Yo soy el camino. ¿Qué es el camino correcto? El que Dios revela en su palabra. Lo que Él manda y enseña. ¿Por qué es un error escoger los caminos propios de uno? Porque la Biblia dice, tus caminos no son mis caminos. Entonces transitar por los caminos propios es estar fuera de la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia, Jesús dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Llevar sobre ti mi yugo y mi carga, que es ligera. Entonces, la razón por la que una ofrenda se vuelve detestable es cuando el creyente sigue sus propios caminos. Y su alma, la del creyente, resulta que ama más a sus abominaciones que a Dios. Ama lo mundano, ama lo que está en el mundo, ama lo antibíblico, ama su propia vida, ama al padre, a la madre, al hijo, el esposo, a la esposa, más que a Dios. Ama a la iglesia más que a Dios. Ama lo pecaminoso, no está dispuesto a romper con el pecado, con lo mundano. Y esto es abominable. Y dice la Biblia, no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y esto no nos gusta oírlo, porque esto no es agradable al oído de nadie. ¿Usted cree que es agradable a mi oído? No lo es. Porque en el mundo hay cosas que a mí me gustan y que yo quisiera. Pero por amor a mi Dios, me retiro. Y hay otras en las que caigo. Pero que la caída sea por no planificada. También yo escogeré para ellos, y esto es lo triste, para el que anda en desobediencia y no es humilde, y no solo la adoración es abominable, hermano, mire qué terrible. Yo escogeré para ellos escarnios. Tarde o temprano el desobediente termina siendo escarnecido. Y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé, ¿y qué pasó? Dios nos está diciendo, vayan por todo el mundo, prediquen, enseñen, oren. Dios nos está llamando y espera ser ¿qué? Obedecido. Y viene escarnio para el que Dios llama y no obedece. Nadie respondió. Esto es muy triste, hermano. Hablé y no oyeron. Dios lleva 2000 años diciéndonos, vayan hasta lo último de la tierra, vayan hasta lo último de la tierra. Y otras tantas cosas más, pero estamos enfocados en la gran comisión. Y en vez de responder y oír, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron ¿qué? Lo que me desagrada. Cuando tú eliges el pecado, tú eres culpable ante Dios. No tendrás excusa por elegir lo que no debías de haber elegido. Por eso la Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y no hacerlo. Por tanto, tenemos o no razones por las cuales obedecer. Definitivamente. No conviene a tu vida. No conviene a mi vida. Entonces debemos obedecer porque desde la creación misma de la humanidad Dios ha establecido y espera que sus hijos sean obedientes. Debemos obedecer porque la obediencia a los mandatos de Dios desde siempre ha gozado de preeminencia en el corazón de Dios. Y esto incluye también la gran comisión. Por eso los discípulos vemos que ellos cuando salen de despedir al Señor, Jesús les dijo, esperen, ellos esperaron. Cuando venga, vayan y prediquen, ellos fueron. Vayan hasta lo último de la tierra y hasta lo último fueron. Pagaron un precio caro, todos dieron su vida, cosa que no hemos hecho nosotros. Entonces, todo esto debe de hacernos pensar. La semana que viene
vamos a hablar sobre el motivo por el cual ser obediente a los mandatos divinos. No hemos terminado el tema. Nos quedan 2 sermones más. El motivo por el cual ser obediente a los mandatos de Dios. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por este tiempo en tu casa y la bendición de ser edificados por medio de tu palabra. Rogamos tu perdón si en algo hemos sido negligentes y desobedientes y suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíe e ilumine a fin de poder ser encarrilados en un estilo de vida y vivir encarrilados siempre en un estilo de vida caracterizado por la obediencia a ti, por cuanto esto te agrada, oh Señor. Danos de tu gracia, danos de tu bendición y de tu sabiduría para vivir de tal manera. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el ejercicio de la gran comisión, que es en el contexto en que hemos estado predicando esta tu palabra. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.